No era Santa Claus. Muy buenas noches a todos. Por respeto a mi familia, no diré mi nombre completo y lugar donde sucedieron los hechos. Muchas gracias por su amable comprensión. Mi nombre es Daniel. Cuando uno es niño, no entiende de explicaciones en muchas ocasiones, porque lo que deseamos es ver la casa adornada, el pino, los regalos, sobre todo que Santa Claus te traiga el obsequio que le pides con tu carta. Pero con los años te das cuenta que ese personaje es inexistente. En mi casa jamás hemos celebrado la Navidad. Nunca hubo un árbol navideño con sus luces y bellos adornos, ni pavo en la mesa de Nochebuena. Solo regalos que mi padre nos obsequiaba. Debo confesar que nos daba tristeza a mi hermano y a mí ver cómo los demás niños festejaban esa fecha y salían al día siguiente con alguno de sus juguetes. En los centros comerciales, los niños posaban para las fotos con Santa Claus. Todas esas cosas que como niños llenan de felicidad y emoción. Con el tiempo, nos fuimos haciendo a la idea que en casa no festejaríamos las Navidades. A medida que pasaban los años, le hice reclamos a mis padres por qué no celebrábamos esas fiestas. Mi madre solo se cubría su rostro y comenzaba a llorar. Mi padre no se molestaba por los reclamos que le hacía. Se notaba que estaba entre la espada y la pared, con su esposa e hijos. En varias ocasiones lo escuchaba platicar con ella sobre la festividad, que éramos unos niños y se nos iban los mejores años para tener un bello recuerdo, pero sus palabras no de alegría, sino de tristeza. Mi madre solo guardaba silencio y se mantenía en su recámara todos los días. Mi padre en varias ocasiones me dijo: cuando seas mayor lo entenderás. Tenía la edad de 14 años cuando mi padre me confesó el motivo por el cual no celebrábamos esas fechas. Creo que si me lo hubiera dicho años atrás, no le hubiera comprendido como lo hice a esa edad en que ya entendía muchas cosas. Lo que les contaré fue revelado por mi padre una tarde cuando faltaba una semana para Navidad. Karina, la hermana menor de mi madre, desapareció el día 23 de diciembre de 1979. La niña en aquel entonces tenía la edad de 5 años y mi madre 7. Aquí hago un paréntesis de la historia, pues en lo personal, los padres dan responsabilidades a sus hijos que no les corresponden, como el que le dieron a mi madre esa tarde, que la abuela hacía las compras de último momento. Dejar a las 2 pequeñas niñas en la entrada del local donde se envolvían regalos. La señora le prohibió a mi madre que no se fuera a mover de ahí y que cuidara de su hermana, que en unos momentos regresaba. Pasaban los minutos y su cansancio y fastidio en ambas se comenzaba a hacer presente. Fue entonces que un bonachón Santa Claus agitaba su campana, se acercó a las 2 niñas. Ambas lo miraban fascinadas y comenzaron a hablarle de sus muñecas favoritas para esa Navidad. Santa Claus les dijo que les llevaría a su trineo, que tenía muchas muñecas, y en él escogerían cualquiera para que él se la llevara la noche de Navidad. Emocionadas le dieron sus manitas para acompañarlo. Estaban por salir del estacionamiento cuando mi madre sintió un extraño y desagradable olor. Miró el guante de Santa. Este se encontraba sucio y manchado de rojo. Levantó su mirada y notó que él la observaba con una sonrisa desagradable.
Su barba y cabellos solo eran mechones sucios. Su escasa barba dejaba ver sus dientes amarillos y podridos. Su rostro era delgado y cadavérico. Ya no se miraba regordete como hacía unos instantes. Ahora tenía un aspecto delgado, y su traje rojo se miraba horrible, viejo y desgastado. Ella soltó su mano, y del mismo miedo que tenía la paralizó. No pudo ni gritar. Eso no era Santa Claus. Solo miraba cómo aquel ser se llevaba a su pequeña hermanita Karina. Regresó al local y ya encontraba a su madre con los regalos envueltos. Al verla le preguntó por Karina y ella le señalaba la puerta sin poder emitir palabra alguna. La sacudió hasta que soltó el llanto diciendo que Santa se la había llevado. Ambas tomadas de la mano salieron a buscarlo sin encontrarlo. Buscaron a la niña por todos lados sin hallarla, dando parte a las autoridades, pero en el centro comercial les aseguraron que ahí no tenían a ningún Santa Claus, y menos con la descripción que dio mi madre. Jamás volvieron a ver a Karina. La buscaron por todos lados por varios meses. Solo encontraron su pequeño abrigo rosa que traía puesto esa tarde que la vio alejarse con aquel que no era Santa Claus. Lo encontraron dentro de un albergue a varios kilómetros de donde había sido sustraída. A mi madre, sus padres la hicieron responsable de lo sucedido con la pequeña hermana Karina. Esto fue durante toda su vida, mientras ellos vivían. Mi padre se casó con ella cuando eran muy jóvenes, pues no toleraba el trato que le daban por aquella lamentable pérdida. Ella también era una niña cuando sucedió la desgracia, y sus padres no lo quisieron entender así. Fue por eso que mis padres nos mantenían alejados de la familia de mi madre, pues en varias ocasiones los abuelos intentaron desaparecernos para que mi madre supiera lo que era la pérdida de un hijo. Con los años, mi madre en una ocasión le dijo a mi padre que aquel olor que había percibido la tarde en que su hermana había desaparecido era carne en descomposición. Todo aquel coraje que sentía hacia ellos, esa tarde desapareció. Abracé a mi madre por lo sucedido, y su miedo de que nos sucediera lo mismo que a su pequeña hermana Karina al desaparecer con algo que no era Santa Claus. El último Santa Claus. Han pasado los años. La familia le quita y le pone a lo sucedido. Yo te lo cuento tal y como sucedió. La histeria colectiva de aquel entonces hace que se pierdan sucesos claves de lo que vivimos aquella noche. Por así decirlo, aún sigue fresca en la mente de los que éramos unos niños la experiencia aterradora de haber convivido con un Santa Claus ya muerto. Cada año mi padre o mis tíos se disfrazan de Santa Claus. Era 1997, cuando mi tío Germán fue el último año en que se disfrazó, pues lo que te contaré nos marcó a todos esa fría Navidad. Me llamo Irán Vélez. Lo que estoy a punto de contarte hizo que los padres de mi familia jamás volvieran a tomar el disfraz de Santa Claus para la entrega de obsequios a los niños cada año. Era un rito que el abuelo Genaro tenía. Cuando él falleció, mi padre y sus 3 hermanos tomaron el lugar cada año como te comenté en un inicio. Nos reuníamos en casas diferentes toda la familia al que no fuera en turno de disfrazarse. Ese año mis tíos Gavino y Marcia se cambiaron de residencia. Los adultos le pidieron que ese año fuera en casa del tío Ismael, pero no sé si fue por la terquedad de Marcia, que no quisieron hacer el cambio. Así que todos desde muy temprano tuvimos que trasladarnos a esa casa donde sería la celebración de la Navidad.
Debo aclarar que el único inconveniente en esto era el traslado. Has de saber que el acceso al lugar donde se encuentra la residencia es algo complejo, por decirlo menos. Demasiadas curvas, la densa vegetación y la oscuridad del camino, si manejas de noche, hace que el lugar se convierta en un laberinto y te pierdas fácilmente. Estaban por cancelar todo, pero no lo hicieron por sus hijos. De haberlo sabido lo que sucedería esa Navidad, créanme que lo hubieran hecho. Nosotros nos fuimos desde muy temprano, pues ese día en la madrugada había estado lloviendo esporádicamente. Lleno de ilusiones y por compartir con mis primos los juguetes que nos traería Santa Claus. De las primeras cosas que mis padres hicieron al arribar a la casa de los tíos fue esperar a la tía Cintia, que venía acercándose en su vehículo. El tío Germán llegaría tarde porque tenía unos asuntos que arreglar. La verdad era que él llegaría después vestido de Santa Claus. Los regalos los traería con él. Eso no lo sabíamos en ese momento. Nos enteramos años después, ya que estábamos en la adolescencia y no queríamos ya a un Santa Claus en nuestras vidas. No después de lo ocurrido. Quizás por la lluvia, la verdad no lo sé, pero por momentos la luz tenía ratos de intermitencia. Todo se apagaba constantemente, sobre todo en la sala. Cosa extraña, sobre el árbol navideño era el único que se mantenía con todas las luces encendidas. Ya estaba oscureciendo y ni señas del tío Germán. Llamaron a su casa pero nadie contestaba. Era seña de que ya venía en camino. Ya eran las 10:30 de la noche cuando llamaron a la puerta y entró Santa Claus con su enorme saco lleno de obsequios para todos. Todos corrimos a abrazarlo. Cuando fue mi turno noté algo que al momento de recordarlo me recorre un escalofrío por toda mi espalda. Cuando abracé a Santa, sentí una sensación extraña. El cuerpo de aquel Santa se sentía muy frío. En sus ojos no había expresión alguna. Su rostro era demasiado pálido y lo más extraño era en su cabello que se apreciaban unos cortes que solo estando demasiado cerca se podían ver. Este Santa no era como los años anteriores. Se mantenía callado y distante de todos. No se carcajeaba con su típico jo jo jo. Mis padres, al igual que mis tíos, notaban las expresiones de Santa. Algo andaba mal con él. Obvio que nosotros no lo intuimos por ser niños, y no sabíamos que era el tío Germán. Como tampoco nos dimos cuenta en el momento en que Santa se despidió de todos nosotros. Fue hasta que el tío Gavino salió a buscarlo. Enfrente de la casa no se encontraba el auto de Germán. Era como si nunca hubiese estado allí, excepto por los regalos. Uno de mis primos más pequeños quiso ver la televisión, y al momento de encenderla, estaban transmitiendo una noticia de que una carambola de autos en la autopista cerca de donde nos encontrábamos, en la que hubo varios heridos con muertos. Eso había sucedido no hacía mucho. Poco a poco mis primos y yo abrimos bien los ojos al reconocer que el cuerpo prensado vestido de Santa Claus que se encontraba dentro de uno de los automóviles donde había fallecido un hombre con el traje de Santa era el tío Germán. Era el mismo que hacía unos momentos había estado con nosotros. Nos despabilamos con los gritos de la tía Cintia al reconocer también a su marido. La cabeza cercenada del tío por el parabrisas ha sido la imagen que jamás he podido olvidar. La histeria colectiva en la familia se hizo presente, y más cuando notaron que a unos metros de la casa se apreciaba un Santa Claus. Este miraba fijamente hacia la casa. El hombre se miraba en un estado deplorable. Aparte que la lluvia que mojaba su traje lo hacía ver más tétrico.
Permaneció en ese sitio hasta que los mayores decidieron salir para buscar a quién o lo que estaba afuera. Pero cuando llegaron al lugar donde lo habíamos visto, ya no había nadie. A partir de ese momento todo fue un caos, porque mi padre y el tío Gavino fueron a buscar el cuerpo de mi tío Germán. Ese fue el último Santa Claus para nosotros, porque después de la muerte de mi tío, ya ninguno quiso hacerlo ni continuar con la tradición del abuelo. Por los alrededores de la casa de los tíos ronda una oscura presencia hasta el día de hoy. Es por eso que ya no se hacen las reuniones en esa residencia, pues aún se mira al tío Germán subiendo la cuesta vestido de Santa Claus y cargando un costal. La cabaña de Santa. Se ha tocado el tema, pero no se le ha dado la relevancia que se requiere. Todos tratan de olvidar como si no hubiese sucedido. Esto no nos sucedió en Navidad, y es lo que lo hace más escalofriante. Mi nombre es Antonio Chávez. Siempre que acampaba lo hacía en compañía de mi padre, pero en esa ocasión fui con mis amigos de la universidad, Marcos, Brisa y Luis Fernando. Habíamos decidido visitar el bosque, sobre todo un lugar que durante el semestre nos había comentado uno de los maestros de la facultad. Él nos dijo que cerca del arroyo se encontraba una cabaña, la cabaña de Santa. Nos dijo sonriendo. Esta se encontraba abandonada desde hacía 10 años. Fue habitada por un hombre que en vida había sido carpintero y se dedicó a fabricar juguetes de madera en cada 25 de diciembre que los llevaba a las colonias más pobres de la ciudad. El señor tenía su disfraz de Santa y su triciclo lo arreglaba de manera que decía que era su trineo. Con el tiempo se dejó de ver transitar por las calles. El anciano falleció y el lugar quedó abandonado. Así que nos dispusimos a visitar la dichosa cabaña de Santa, saliendo de la ciudad muy temprano para poder regresar en la tarde o de ser posible acampar esa noche. El lugar nos quedaba a unas cuantas horas. Todo iba muy bien hasta que nos adentramos por un camino empedrado por el bosque, el cual nos había dicho el maestro que nos llevaría justamente a la supuesta cabaña. Hubo un tramo en ese sendero en el cual no permitían el acceso de autos, así que tuvimos que bajarnos y empezar a caminar. Algunos sonidos eran identificables, otros no tanto. Las aves graznaban a lo lejos y en ocasiones cerca de nosotros. Buscamos el arroyo, que era indicio que estábamos cerca de la cabaña. Brisa en todo el recorrido miraba para los costados, asegurando que alguien venía siguiéndonos y nos observaba desde los árboles. Yo no quise decirles que tenía esa misma sensación, pero mis otros dos amigos decían que ellos no miraban a nadie, que solo se estaban sugestionando por la soledad del bosque. A lo lejos divisamos la cabaña. Se miraba extraña, derruida por el tiempo. Algunos vidrios de las ventanas ya estaban rotos. La maleza crecía a su alrededor y todo se miraba destruido por el paso del tiempo y el abandono. La cabaña estaba rodeada por los altos y frondosos árboles que, en ciertas partes, la luz del sol era casi impenetrable. Nos acercamos y el lugar apestaba horrible. Pareciera que alrededor de la cabaña hubiera animales muertos, tal vez ardillas, ratas, qué sé yo. Como te comenté hace un momento, nos sentíamos observados, pero estando fuera de ella, nos sentíamos aún más observados. Puedo jurar que miré una silueta frente a la casa. No sabía si era real o solo era mi imaginación por el miedo que ya empezaba a sentir. Cuando ingresamos en la cabaña, las bisagras de la puerta rechinaban por la falta de uso.
Estábamos mirando todo a nuestro alrededor, justo lo que había dicho el maestro. Ahí sobre una mesa se encontraban las herramientas del carpintero, al igual que varios carritos de madera sin terminar. Estábamos tan concentrados en lo que había en la cabaña que no nos notamos de la presencia de alguien más con nosotros. Fue hasta que sentimos un frío helado. Volteamos hacia la puerta creyendo que de ahí provenía, pero no era así. Tremendo susto nos llevamos cuando nos percatamos de que no éramos los únicos en la cabaña. Era un hombre de casi 2 metros de altura. Vestía el traje rojo de Santa. Aquel sujeto se miraba más que intimidante. Brisa, con voz nerviosa, le trataba de explicar que estábamos por retirarnos de allí. La mirada fría del sujeto, metido en ese traje descolorido y polvoriento de Santa, nos hacía temblar. Sentí como las fuerzas me abandonaban y mis piernas se negaban a moverse. El aspecto de aquel ser era horrible. Su aspecto cadavérico y su piel marchita no dejaba duda alguna de que era el anciano dueño de esa cabaña. No sé cómo le hicimos, pero logramos escabullirnos y salir a toda prisa del lugar. Cuando abrimos la puerta, este hizo el mismo sonido del rechinido de las bisagras. Está por demás contarte que cuando salimos de la cabaña, comenzamos a correr como locos por el sendero. Apenas habíamos recorrido unos metros, cuando entre los árboles se miraba Santa Claus. No se acercó, solo nos observaba. Había regalos colgados en los árboles, pero con el tiempo Marcos dijo que aquellos no eran costales con regalos, eran perros muertos dentro de estos. Ya imaginarás la escena macabra que teníamos por todos lados. Debo decirte que a mí me importó más que nada salir de ese bosque, olvidarme de la cabaña de Santa y de los costales con los supuestos regalos. Como pudimos regresamos al auto. Intentamos encenderlo, pero tuvimos varios intentos fallidos hasta que lo logré. Tratando de huir de ahí, tuvimos accidentes pequeños antes de salir de ese sendero. Todos nerviosos por querer alejarnos lo más pronto posible del lugar. Cada vez que llega la Navidad, miro a los Santa Claus y eso me pone nervioso, al grado de salir casi huyendo de donde me encuentre. Después de varios años, la cabaña de Santa fue noticia. Aquello que, más que una cabaña, debajo de esta se encontraron túneles en los cuales hacían ritos satánicos. Esto no era así en vida con el carpintero. La secta llegó años después de que éste falleció. El regalo de Santa. Confesión por Genaro Gutiérrez. Muy buenas noches, inframundo. Me llamo Genaro y me encantaría que pudiera reproducir mi historia. Esto me sucedió una Navidad que recibí un regalo que no le deseo a nadie. Cortesía seguramente de mi exnovia. A mí me encanta esta época de fiestas. Todo sobre la Navidad me vuelve loco desde niño. De manera que cada diciembre lo esperaba con ansias cuando era menor para ver a mi papá disfrazado de Santa. Y una vez que crecí, lo hacía para realizar lo propio para los niños menos favorecidos en orfanatos. Trataba de llevar siempre montones de juguetes para ellos y que disfrutaran al menos un día lo mejor de la vida. Pues bien, en diciembre de hace unos 5 años, terminé con mi novia. Ella no se lo tomó nada bien porque me decía que prefería a todos esos niños mugrosos que pasar tiempo con su familia o con ella en Navidad. Me sentí muy decepcionado e insultado por ella.
de manera que la dejé apenas unos días antes de las fiestas. Me sorprendió su falta de corazón. Pasó el tiempo y yo no sospeché que ella fuera a ser una víbora tan rencorosa como realmente lo era. Preparé los regalos para los niños del orfanato. Ya tenía el disfraz listo y la mañana de Navidad me fui a la casa hogar que siempre iba para empezar con el reparto. Ellos me recibieron con mucho amor, como cada año. Sus sonrisas al recibir los regalos me calentaron el corazón como no tienen idea. Incluso me olvidé de mi exnovia. Una vez que dejé todos los regalos que traía, algunos de los niños más pequeños quisieron tomarse fotos conmigo y lo hice con mucho gusto. Mientras reíamos alegremente con todo ello, una pequeña se me acercó con una caja muy decorada para regalo. Me dijo que alguien me lo había dejado. Me extrañó, pero lo acepté con gusto. No lo abrí ahí porque estaba muy ocupado con el resto de los niños. De forma que, hasta que regresé a mi casa, pude abrir la dichosa caja, que contenía un fetiche vestido de santa, con un papel que indicaba que por lo que le hice a mi exnovia, iba a pagar con mi cordura. Tiré el muñeco a la basura. Me enojé bastante, pero creo que pudo más el bienestar que me causó hacer una buena acción que lo que ella me pudiera decir. Me dormí. Durante la noche pude escuchar pequeños pasitos en la casa. Me despertaron de pronto cuando ya fueron demasiado cercanos a mi cama. Al despertarme pude ver de reojo al muñeco corriendo. Me asusté bastante, pero como vivo solo, no tuve más que planear la manera de atraparlo. Como pude me levanté. Esperé a que se presentara cerca de mi cama. Le aventé una sábana y lo envolví con ella muy fuerte para que no se zafara. Pude escuchar cómo el ser se retorcía y gruñía enojado, mordiendo la sábana con sus dientitos lo suficientemente fuertes como para comenzar a cortarla. Enseguida le llamé a una tía que supuestamente era bruja para que me dijera qué hacer. Ella, al escuchar el caso, me dijo que como yo era buena persona, podía intentar algo. Me comentó que le dijera al muñeco que yo ya no tenía ningún pecado por el cual me atacara, y como acababa de hacer una muy buena acción, en la mañana seguramente funcionaría. Con mucho miedo abrí la sábana para dejar la cabeza del ente afuera. Pude ver sus ojillos rojos y los dientes como cuchillos tratar de morder mis dedos. Con terror comencé con mi discurso. Le dije con firmeza que yo no era quien debía pagar lo que sea que él venía a cobrar, que todo el mal deseado se le regresaba a quien lo hubiera soltado. Bajo instrucciones de mi tía, le acerqué un dedo a la boca. Contra toda mi lógica personal, la criaturilla al principio quiso alcanzarlo para morderlo, pero al olerlo reaccionó, diciendo que yo no tenía deudas que pagar con nadie. Así que se calmó y regresó a su aspecto de muñeco común. Luego, envolví al juguete en una caja y se lo mandé de regreso a mi exnovia. Ya no supe qué pasó después de eso, pero mi tía dijo que seguramente esa malagradecida tendría su merecido, porque la brujería que me hicieron consistía en encerrar a un espíritu de un muñeco y mandarlo a atacar a alguien luego de que te hiciera un daño. Pero si la otra persona no había hecho nada realmente, el mismo ser se iba a encargar de descargar su furia en quien lanzó el conjuro. Gracias por escucharme. Recuerden, no anden haciendo brujerías. Me porté bien.
Confesión por Mario Venegas. Hola a todos. Espero que la pasen bien en estas fiestas. Les contaré una tradición medio rara que tenemos en casa de mis papás. Esto debido a que todos los años tenemos a un invitado extra en la casa. El hogar familiar que tenemos es una casa viejísima que ha sido heredada por varias generaciones. Vivimos en la Ciudad de México. La verdad es que no somos nada religiosos ni mucho menos. Pero nuestro pequeño invitado nos obliga a mantener viva la tradición de hacer una cena de Navidad, decorar, darnos regalos y todo el rollo. Pues según dicen mis tías, antes de que mis bisabuelos compraran la casa donde vivimos, era una especie de hospicio para niños huérfanos. Conforme pasaron los años, las personas encargadas de él murieron y se tuvo que vender como terreno. Nadie notó nada particularmente raro hasta que le tocó a mis padres heredar la casa. Ellos son como muy modernos, así que un año decidieron que no valía la pena celebrar Navidad. No decoraron, dejaron todo como de costumbre, y esa misma época fue que descubrieron que tenemos un fantasma. Dice mi mamá que conforme se acercaban las fiestas, podían escuchar el llanto de un niño por los rincones de la casa. Pero como estábamos chiquitos mi hermano y yo, pensaban que era resultado de alguna pelea entre nosotros o algo similar. Sin embargo, faltando un par de días para Navidad, ella se encontró con la figura de un niñito vestido con ropas antiguas, llorando contra una esquina de la casa. Extrañada mi madre por ver a un pequeñito que no era suyo, se acercó para ver qué estaba pasando. Podía escuchar a la criaturita decir, "Me porté bien", una y otra vez mientras lloraba. Cuando estuvo a distancia, le tocó el hombro, a lo que ella se estremeció por completo. El ser estaba helado como la muerte. El niño al sentir el toque volteó a ver a mi madre. Ella dice que la aparición no tenía ojos, pero lloraba desconsolado desde las cuencas. Le dijo que se había portado bien. Preguntó que entonces por qué no era Navidad, que no iba a venir Santa, y enseguida salió corriendo a otra esquina para seguir llorando desconsolado, repitiendo la misma frase. Mi madre salió corriendo de ahí a nuestra habitación para ver que estuviéramos bien. Mi hermano de 6 años y yo de 4 le dijimos a nuestra madre que estábamos bien, pero que no podíamos jugar a gusto porque el niño que vivía en el armario estaba muy triste. Ese mismo día mi madre salió hecha la raya a comprar decoraciones y todo lo necesario para la Navidad. Incluso cuando llegó mi padre, que se extrañó al ver todo eso, le contó la historia y él aceptó que entonces siguiéramos celebrando las fiestas. Incluso se disfrazó de Santa Claus para cada Navidad desde ese día en adelante. Luego de eso, ya no se escucharon llantos en la casa ni se vio al fantasmita. Pero a la fecha, cada Navidad, como reloj, mi mamá prepara todo para darle, aunque sea, un poco de consuelo a su aparición favorita. Con los años hasta habla con ella, claro, sin que le conteste, y creo que hasta le cae mejor que nosotros. El Santa Claus sin vida. Confesión por Camila Huerta. Buenas noches a todos. Espero que puedan leer esta historia. No la he vivido yo personalmente, pero en la ciudad que radico se tiene la leyenda que existe un Santa Claus en el centro que realmente no está vivo. Acá cada año
En estas fiestas se ponen varios sujetos vestidos de Santa, con trineos y demás parafernalia, listos para tomarse fotos con las familias y turistas que vienen a la ciudad. Es algo muy popular. Incluso hay gente que cada año lo hace para tener un recuerdo de cómo van creciendo sus hijos. Se supone que uno de esos Santa Claus realmente no está vivo. La leyenda comenzó con una chica de la que no se sabe el nombre, pero que le pondremos Ana. Pues ella fue como cada año a tomarse una foto. Su familia por lo regular no la acompañaba porque no eran muy fiesteros y pensaban que esa era una costumbre algo ridícula. Amargados, ya saben. Como todos los santas tenían filas enormes para tomarse la fotografía. Después de todo, era casi el mero día. Ella estaba algo desconsolada, hasta que en un rincón de la plaza municipal pudo ver a uno que estaba más o menos solo. Ella pensó que era porque, a diferencia de los otros, tenía un puesto mucho más simple y sin fotógrafo. O sea, ella tendría que tomarse la foto con su propia cámara. Pero como ella tenía un portátil siempre consigo, pensó que era perfecto. Fue a donde se encontraba el señor. Le pidió tomarse una fotografía y desde el inicio ella dijo que se veía medio extraño. Cuenta la creepypasta que notó que realmente no estaba del todo disfrazado. La barba era real. Esos ojos de un azul casi blanco también. Así como la calva incipiente del hombre. Pero le sonreía bastante contento, de forma que se acercó, como es costumbre. Se sentó brevemente en la pierna de Santa, solamente para tomar la fotografía y luego levantarse. Ella cuenta que en ese momento se dio cuenta de su error, ya que al estar cerca del hombre le llegó un tufo profundo a podrido, como carne descompuesta, proveniente sin lugar a dudas de lo que guardaba debajo del disfraz. Ana sintió que se desmayaba al notar después más de cerca que bajo el cuello blanco del disfraz había una buena cantidad de pústulas que soltaban pus a chorros, contenidas por las ropas del hombre. Ella se levantó asustada, pero el Santa la jaló del brazo y le dijo que no se podía ir hasta tomarse una foto con ella. Ana obedeció a regañadientes, espantada lo que le sigue. En cuanto sonó el clic de la cámara, ella sintió que el Santa le soltaba la mano. Enseguida salió corriendo sin mirar atrás para llamar a los policías a que hicieran algo con el caso. Pero cuando ellos acudieron al sitio, no encontraron rastros del hombre. Se dice que luego de eso Ana se dejó de tomar fotos en Navidad, pero que de cuando en cuando surge de nuevo el mismo relato por esas fechas, comprobando que el Santa macabro anda acechando a los transeúntes descuidados cada época de fiestas. Santa baja por la chimenea. Confesión por Marina Cuevas. Muy buenas noches. Vivo en Estados Unidos junto a mi familia, en Chicago para ser más exactos. Mi mamá es norteamericana, de forma que mi papá pensó que es mejor quedarnos acá para Navidad e ir en otro tipo de fiestas a Colombia, de donde es mi familia. Como por acá él a cada invierno. Todas las casas por lo regular cuentan con un sistema de calefacción y una chimenea. En el caso de la nuestra, es bastante amplia porque a mi mamá le gusta el tipo de decoración como antigua. En una ocasión, mientras todos dormíamos y faltaba poco para los días de Navidad,
Me desperté por la noche para ir a tomar un vaso de leche. En ese momento era una niña de unos 7 años. Bajé las escaleras y atravesé la sala, y fui a la cocina a servirme mi bebida para dormir mejor. Mientras tomaba la leche, pude escuchar ruidos extraños en la chimenea, y mi mente infantil solo podía pensar que era Santa, que había decidido venir antes a mi casa, porque nos habíamos portado especialmente bien durante el año. Con mucha emoción, dejé el vaso de leche en la cocina y comencé a gritar y canturrear que Santa se acercaba. Creo que mi papá escuchó la emoción, porque al poco tiempo bajó por las escaleras con un bat para ver qué estaba pasando. Cuando lo vi le dije que Santa estaba bajando por la chimenea. Enseguida palideció. Me dijo que me apartara de ahí y que fuera con mi madre. Pero como yo no quería porque tenía ganas de ver a Santa, me dijo entonces que fuera rápido a despertar a mami para decirle que tenía que venir a verlo también, porque si no, ella no podría ver cómo bajaba de la chimenea. Emocionada le hice caso a mi papá y como rayo fui a despertar a mi madre, que espantada se levantó de un brinco con el teléfono en la mano, marcando al 911, mientras trataba de detenerme con la otra mano para que no regresara a la sala. Desde las escaleras podía ver a mi papá sosteniendo el bat, esperando a que bajara lo que estuviera atorado en la chimenea. En unos pocos minutos después, cuando la operadora ya le había dicho a mi madre que unidades de policía estaban en camino, salió de ahí un hombre vestido de Santa, pero con el traje sucio y desgarrado. Estaba calvo y tenía mirada de loco. Comencé a gritar de miedo abrazando a mi madre, mientras mi papá le decía al hombre que no se moviera un centímetro o le iba a reventar la cabeza a palos. La figura sonreía sin sentido. Trató de acercarse a mi padre, que le respondió con un swing. El hombre se echó para atrás, riendo con molares podridos. Mi padre, al ver que era demasiado rápido para él y que tenía un cuchillo en las manos, que había sacado del traje, trató de pegarle en las manos mientras nos gritaba que nos encerráramos con mi hermano. Mi madre no lo quiso dejar solo. Me mandó con mi hermanito mientras ella iba por la pistola que tenía guardada en un cajón al lado de su cama. No sé bien qué pasó, pero según cuenta mi padre, mientras eso pasaba, él pudo finalmente conectarle un golpe en la cabeza al hombre que cayó al piso, el tiempo suficiente para que la policía llegara a mi casa. Entraron de una patada al escuchar los gritos y en pocos minutos ya habían detenido al sujeto. Después nos enteramos que nos salvamos de un asesino que ya había matado a una familia menos afortunada en las líneas de la ciudad y que iba por su cadena de matanzas navideñas. Cada que pienso en ello, me dan escalofríos. Carta a Santa Claus. Querido Santa, mi mamá dice que debo darte las gracias por los obsequios que me trajiste esta Navidad y dejaste debajo del árbol en la sala. Espero y te hayan gustado las galletas y la lechita caliente que te dejé en la mesita. Me gustó mucho el Mickey Mouse de peluche que me trajiste, pero ya no lo quiero. Llévaselo a otro niño, por favor. Este Mickey habla y se ríe todas las noches. No me gusta lo que hace y me dice que viene por mí. Se ríe cuando lloro. Sus ojos brillan de color rojo cuando mi mamá apaga la luz.
Me rasguña cuando no quiero jugar con él. Tengo una lamparita conmigo y lo veo cómo corre por toda mi habitación. Tengo miedo cada vez que sube a mi cama y me muestra sus dientes horribles y puntiagudos como los de un tiburón. Por favor, Santa Claus, llévatelo, ya no lo quiero. Cena navideña. El olor a carne cocinándose a fuego lento en el horno de la cocina inundaba toda la casa. Mis hijos estaban ansiosos por cenar lo que con mucho amor les he preparado. Mis hijos pidieron pierna. Mi bella esposa no se decide aún, ya que a ella le gusta comer la carne en término medio, pues el sabor a la sangre le fascina. Yo comeré de todo y no dejaré un solo bocado. Lo acompañaré con un exquisito vino tinto. Ya la mesa está lista para empezar, solo que estamos esperando a un invitado que no tarda en llegar. Yo escogí la cena navideña y este año mi esposa escogió el platillo para cena de Año Nuevo. No lo sé, lo dudé por casi una semana, pero ella me describía y me lo imaginaba cuando ella me decía: cortar su carne y saborearla con la salsa agridulce que solo yo sé preparar hace que se haga agua a la boca. Además, no podía privar a mi linda esposa ante su deseo de cena de Año Nuevo. Lo siento, llaman a la puerta. Es el nuevo vecino que desde hace varios días mira a mi pequeña hija Betty, de tan solo 10 años, con deseos de comerla. Buenas noches, vecino. Gracias por aceptar compartir la cena navideña con nosotros. Al verlo entrar a casa, mi hermosa familia sonríe de felicidad. Mis hijos se humedecen los labios en forma de aceptación al verlo entrar a la casa. Familia, llegó la cena de Año Nuevo. Flores de Nochebuena. Todos quedan maravillados con mis hermosas flores de Nochebuena, que se encuentran en mi bello jardín, su rojo intenso en cada una de sus hojas. Todos me piden que revele mi gran secreto para que las Nochebuenas estén como las mías. Mi vecina de al lado me insistió tanto que le dije: si te lo revelo tendría que matarte. Ella soltó una carcajada con nerviosismo. Insistió que no tuve remedio que revelárselo. Cuando se lo dije, me miró horrorizada. Pero antes de que ella contara mi gran secreto, tuve que hacerlo. Ya llegó diciembre y mis hermosas Nochebuenas brillan con el intenso rojo que las caracteriza. El abono que hace 2 meses que le puse, sus raíces absorben lo que la tierra le proporcione. Sí, es mi vecina envidiosa e insistente. Es el abono a mis hermosas flores. Ese es mi gran secreto. Ahora voy por ti, tú que también ya lo sabes. Pórtate bien. Mi mamá miraba aterrada a Santa Claus mientras mis hermanos y yo saltábamos de alegría al verlo y saber que leyó nuestras cartas que desde hacía ya 3 años continuos le escribíamos pidiendo nuestros deseos de Navidad. No son juguetes ni obsequios costosos. Como te decía, ella miraba aterrada como Santa metía en su costal a mi papá, quien a su vez parecía que la miraba con sus grandes ojos ya sin vida. ¿Ves, mamita? Santa Claus sí existe y nos cumplió nuestro deseo de Navidad.
que se llevara a papá para que ya no te golpeara ni a nosotros tampoco, y que a mis hermanitos jamás los volviera a acariciar mientras tú trabajabas. Antes de irse, Santa Claus le dijo a mi madre: cuídalos y pórtate bien, porque si no lo haces, serás la siguiente. La lista de Santa Claus. No llores, tus papás te decían a diario que no maltrataras al gato del vecino. No paraste hasta que le quebraste una de sus patas y tuvieron que llevarlo a sacrificar para que no sufriera el pobre animalito. Te decían que dejaras de lanzarle piedras a la ardilla que habitaba en el árbol, que la dejaras tranquila. No hiciste caso hasta que la mataste y sonreíste de satisfacción cuando la viste caer. No llores. Le arrancaste las alas a las mariposas. Quemaste las hormigas con la lupa del estudio de tu papá. Varias veces te castigaron porque le aventabas cohetes a los perros de la calle. La vecina de enfrente estaba enferma y tu mamá te mandó a darle de comer a la perrita mientras la vecina se reponía. Tú le pusiste pastillas para dormir que le robaste a tu abuelo y se las pusiste a la comida del pobre animalito. Y así sigue mi lista. ¿Ves que es larga? Es todo lo que hiciste y no hiciste en todo el año. Así que, como te has dado cuenta, yo también tengo mi lista y en ella doy obsequios a cada niño que se merece de acuerdo a cómo se han portado este año. Mal, muy mal. Deja de llorar y entra en el saco. Allí encontrarás tus obsequios. Exactamente, mis duendes te harán lo mismo que tú le hiciste a cada uno de los animalitos que torturaste. Villancicos. Cada Navidad es lo mismo. Año con año villancicos se escuchan en el umbral de mi puerta, otros por la ventana de la sala. Siempre he tratado de ignorarlos, pero me es imposible. Ya no invito a nadie a pasar Navidad en la casa. Yo asisto a las de mi familia. Me voy y los dejo con sus horribles cantos de villancicos. En un inicio creí que al no estar en casa se irían, pero no ha sido así en los últimos 5 años. Desde que adquirí esta casa, ha estado sucediendo lo mismo. Cuando regreso a casa, después de pasar un rato agradable con mi familia, me despido rápidamente y regreso al interior de mi casa, y aún siguen ellos, cantando sus horribles y tétricos villancicos. Pensarás que soy una mujer amargada por lo que te estoy contando. No lo soy y me encantan los villancicos, pero no estos que cantan en mi puerta y ventana. Si tú los vieras con sus rostros descarnados y cadavéricos, sus ropas rasgadas del siglo pasado y sus cantos espectrales de ultratumba, no querrías pasar una sola Navidad en mi casa. Fría Navidad. La noche de Navidad no imaginé que sería así. El cielo oscuro, las estrellas brillan a lo lejos, la luna blanca como la nieve a mi alrededor. Pero no siento frío, ni siquiera del viento helado, ni siquiera de la nieve en la que estoy tumbado. El único frío que sentí fue la daga que me clavaron por la espalda. El ángel de Navidad.
Mi abuela nos decía que como fuéramos buenos o malos, siempre nos visitaría un ángel en Navidad. Esta Navidad no fue la excepción. ¿De qué color es mi ángel?, pregunté. De un hermoso color azul, me contestó. ¿Y el mío?, preguntó mi hermanita. De un bello color blanco como el mío, le dije sonriendo. Los tres volteamos a la cuna donde dormía mi pequeño hermanito de un mes de nacido. En la cabecera de su cuna se encontraba su ángel oscuro como la negrura de la noche, con una espantosa sonrisa mostrando sus dientes amarillos y afilados, y nos miraba con sus ojos rojos como las mismas llamas del infierno. La niña de Navidad. Vivíamos en una pequeña casa muy antigua, apartada del bullicio de la ciudad. Eso era porque mis padres querían silencio total por su trabajo. Mi nana preparaba galletas en la víspera de Navidad. Estaba aburrido, esperando que las sabrosas galletas salieran del horno para comerlas una a una. Mis padres esa tarde no se encontraban en casa, pero algo andaba mal. Sentí que no estábamos solos, mi nana y yo. Sentía una ráfaga de viento frío que recorrió por toda mi espalda. Me asomé hacia el pasillo oscuro para ver si eran mis padres, pero no era así. Me horroricé al ver una figura pequeña y blanca corriendo y saltando por todo el pasillo. Mi nana también la miraba y ella solo sonrió y me dijo con voz muy tranquila: «Es la niña de la Navidad». Sí, era el fantasma de la niña que yace sepultada en la parte trasera del jardín. ¿Que cómo lo sé? Porque mis papás la enterraron ahí cuando mi hermana no hizo caso de que se quedara callada y no hiciera ruido. Blanca Navidad. Te ves hermosa con tu vestido blanco como la nieve, como la blanca Navidad. En cambio yo con mi andrajoso traje de a diario, como solías decirme con desprecio. Insisto, te ves hermosa con tu vestido blanco, pero ya sabes que mi color favorito es el rojo. Tu sangre saliendo de tu cuerpo le da ese toque hermoso a tu vestido blanco. Que tengas una blanca Navidad, querida. Tú y tu amante bajo la nieve blanca que los sepultará esta bella noche navideña. Los muñecos de mi niñera. Por algún tiempo estuvo trabajando para una familia acaudalada. No era que le gustaran los niños, sino que necesitaba estar cerca de ellos, ya que su inocencia, dulzura y su olor a limpio siempre la atraían. Su trabajo era en las épocas decembrinas y llegaba a las agencias donde los padres solicitaban los servicios de una niñera para así poder asistir a sus fiestas y reuniones de Navidad. Por su encanto dulce y gentil, a todos les agradaba. Los niños rápidamente se encariñaban con ella y pasan horas en su tierna compañía, pero las horas pasan y el regreso de los padres a su hogar es solo cuestión de poco tiempo, así que debe darse prisa. Cuando llegan, la desesperación se hace presente, pues cuando entran a su casa no hay niños, no están sus hijos. Cada año su nombre es distinto al igual que su aspecto. Décadas lleva siendo una niñera que atrapa las almas de los niños para ponerlos en su gran colección de muñecos personales. Algunos tienen el aspecto de ancianos, otros de jóvenes adultos, otros de niños, otros ya son solo huesos.
Un invitado en las sombras. Todos en la familia se encontraban felices cenando esa noche de Navidad. Pero había alguien sentado en uno de los rincones que no disfrutaba para nada esa fecha. El tipo parecía estar esperando que sucediera algo. Un invitado que nadie miraba. Un invitado que se mantenía en la sombra de la oscuridad de un rincón de la casa. Pero pareciera que nadie notaba su presencia. Yo tomé un poco de pavo y se lo llevé para que cenara, ya que se miraba muy delgado, demasiado diría yo. Cuando se lo acerqué, él negó con su cabeza. Solo tomó el plato y lo puso a un lado. Estaba por regresar cuando tomó mi mano y me quitó el pedacito de pavo que iba a comerme en ese momento. Lo colocó en el plato que le di. Me agradó ese invitado al que nunca había visto. Lo abracé y me quedé a su lado, justo para ver cómo toda la familia, mis abuelos, mis padres, hermanos, primos y tíos, caían de sus sillas, excepto la tía Georgina, que los miraba con una espeluznante sonrisa. El señor se puso de pie, tomó su guadaña y mi mano. Pasamos junto a todos, yo miraba a cada uno, sus cabezas caían sobre sus platos de comida. Solo a mi tía Georgina no había comido del pavo envenenado que preparó. Pero no fue necesario porque, al vernos pasar, su mueca de horror se reflejó en su rostro y se llevó sus manos al pecho en señal de que le estaba dando un infarto que acabó con su vida. El niño del coro navideño. Ya les he dicho en varias ocasiones a mis padres que no quiero formar ya parte del coro navideño, pero ellos siempre me ignoran. Siempre me dicen que Orlando ya no está en el coro, pero él aún está allí. Si lo sabré yo, que se pone aún a mi lado, oliendo a carne rancia y podrida. Lo miro con su aspecto tétrico y cómo su mandíbula se desprende cada vez que hacemos una nota alta en el coro. Desde hace 2 navidades, cuando salimos de la iglesia después de haber estado practicando en el coro, ya que había oscurecido, mientras todos se iban a sus respectivos hogares, se acercó Orlando. Lo odio porque a él lo escogieron para ser la voz principal y no a mí. El pavimento estaba mojado por la llovizna que hacía unos momentos estuvo cayendo. Observé para todos lados. No había ni una sola persona por los alrededores. Solo Orlando y yo. Y un auto que se venía aproximando. No lo pensé, no me importó. Era ahora o nunca. Lo empujé y fue arrollado por el auto que pasó frente a nosotros. El sonido del golpe, sus huesos crujir, el grito que dio, para mí fue como música angelical del coro de la iglesia. Por eso ya no quiero ir esta tarde al coro de la iglesia, porque sé que Orlando me hará lo mismo que yo le hice en la Navidad pasada. El otro Santa Claus. La noche del 24 de diciembre. Nunca entendí por qué Santa enterró a mi madre y al señor que nos visitó esa noche. Esto en el patio trasero de la casa. Yo miré desde la ventana de mi cuarto. Esto sucedió después de que cenáramos esa noche. Mis padres y un amigo de mi papá del trabajo. Yo estaba emocionado de recibir mis regalos por parte de Santa. Mi papá me subió en brazos hasta mi recámara y me dijo que fuera buena niña y no saliera hasta la mañana del día siguiente. Que le diera oportunidad a Santa para que éste colocara mis regalos bajo el árbol navideño.
Yo estaba dormida, pero me desperté al escuchar que alguien abría la puerta de mi habitación, pero la cerró sin entrar. Supuse que era Santa, que quería ver si en Navidad me encontraba dormida. Lo sé porque miré sus zapatos de charol negro y su pantalón rojo. Lo extraño es que su mano cargaba un hacha. Somnolienta, en la mañana bajé para encontrar muchos regalos como papá me había dicho. Sonriendo comencé a abrir mis obsequios. Papá se encontraba vestido de Santa Claus, todo sucio y manchado de no sé qué era. Era algo rojo o negro, no lo recuerdo. Él solo sonrió y me dijo que esa noche Santa le pidió que le ayudara con los regalos. Le dije que lo había visto en el patio enterrando a mamá. Él palideció y me dijo que ese había sido solo un sueño. Creo que sí, porque mi mamá ni el amigo de mi papá estaban en el hoyo del patio. Creo que el otro Santa Claus se los llevó. Las muñecas de la abuela. Relatos de Navidad. Mi nombre es Isaías Beltrán. La pérdida de un ser querido en la época de Navidad es lo más doloroso, porque miras cómo las personas se encuentran alegres y contentas, mientras que a los que lloramos la partida de un familiar, nos embarga el dolor y la tristeza. Los últimos 2 años de la abuela fueron de lo más difícil que la familia tuvo con ella, pues se había fracturado la cadera en una caída que tuvo y jamás volvió a ser la misma persona. Mi madre, al igual que mis tías, se hicieron cargo de ella hasta que falleció un 24 de diciembre del 2016. Mi abuela toda su vida vivió en esa casa, al igual que mi madre y sus hermanos, hasta que uno a uno se fueron casando. Solo la tía Paola se quedó cerca de ella, pues vivía al final del terreno. Como sabrás, las navidades a partir de ese año ya no fueron las mismas, pues el dolor y la tristeza se hace presente. No todos los festejos son iguales. El recuerdo de la abuela y su muerte nos marcó a todos en la familia. Al día siguiente que ella falleció, fue velada en su casa. No todos estuvieron presentes, pues estaban festejando la Navidad. Recuerdo que solo estaban mis padres y mis hermanos, al igual que la tía Paola y su familia. Mi madre, cada Navidad, le llevaba una muñeca a regalar a mi abuela. Esa vez no fue la excepción. Mi madre le pidió la llave a su hermana para dejar la muñeca en su sitio. Yo la acompañé. Ignoraba que dentro de la casa hubiera un cuarto lleno de todo tipo de muñecas y otros juguetes, todos de diferentes épocas. Supuse que eso se repartiría entre las hijas de la abuela, pero mi madre me aseguró que ningún juguete saldría de esa habitación. Yo, por lo que miré, había desde muñecas de porcelana, juguetes que, si las vendían a coleccionistas, pagarían un alto precio por ellas. En verdad te juro que eso era una mina de oro. Hasta a mí me hubiera entrado la avaricia por la venta de todo aquello. Mi madre me contaba que muchas veces ella y sus 2 hermanas entraban a ese cuarto a jugar con las muñecas de la abuela, a pesar de que ellas tenían sus propios juguetes. A pesar de ser de pueblo, sus padres jamás las privaron de los obsequios en Día de Reyes. Ellos no festejaban la Navidad. Había muñecas que estaban en unas vitrinas y le pregunté a mi madre qué tenían de especial esas que estaban guardadas bajo llave y las otras que solo se encontraban dispersas por el lugar. Se le notó que buscaba las palabras adecuadas para explicarme. Antes de que ella y sus hermanas nacieran,
La abuela tuvo una niña. Esa era la habitación de Natividad. Esta nació enferma. Era una niña especial. En su rostro infantil se notaba el síndrome de Down. La niña era el centro de las burlas de la gente ignorante de ese tiempo. Ella o su padre le traían las muñecas que se encontraban en las vitrinas. Pero por desgracia la niña falleció y fue difícil para la abuela recuperarse de aquella pérdida. Pero con el tiempo nacieron ella y sus hermanas. Pero su madre jamás olvidó a Natividad. Y cada año, cada celebración de fiestas decembrinas, ella siempre compraba una muñeca extra para su hija muerta. Cuando ingresaban a jugar en ese cuarto, mi madre y sus hermanas sentían la presencia de la otra niña, pues en repetidas ocasiones se le escuchaba cantar o platicar. La abuela se encerraba por horas. Cambiaba las muñecas con los vestidos que le confeccionaba. En una ocasión la tía Paola se asomó por la ventana y miró a su hermana jugando. Eso le causó un terrible miedo que hasta el día de hoy nunca ha vuelto a entrar al cuarto de muñecas. Mi madre me contó que ella asegura que mi tía había visto más que a su hermana dentro de la habitación, pues ella, en contadas ocasiones, miraba las muñecas como si éstas tuvieran vida propia. Verás, mi abuela era una mujer extraña, porque dentro de la ropa o los cuerpecitos de cada juguete tenía un mechón del cabello de su hija fallecida. Mechones que en una ocasión aparecieron en una de las manos de las muñecas. Ese era de la tía Paola. Nunca les dijo el motivo por el cual con el tiempo le tuvo miedo a ese lugar. Fue por lo que miró o por lo que le hicieron. La abuela hacía sus rituales cada 25 de diciembre y 6 de enero. Esos eran los días en que nosotros no veníamos a visitarla sino hasta después. No permitió que ninguno de sus nietos se enteraran de ese cuarto. Era extraño sentirse vigilado por tantas muñecas, que posiblemente con los rituales que hacía la abuela algo haya pactado. No lo sé en verdad. Mi madre sacó una de las muñecas de la vitrina para colocarla dentro del ataúd de la abuela. Al ver la muñeca, supuse que fue la primera en ese cuarto, pues era la que más antigua se veía. De alguna u otra manera, las personas festejan la Navidad de manera muy diferente. Como la abuela que perdió a su hija y jamás la olvidó. Quizás en su dolor ante la pérdida le daba al igual que a sus hijas con vida su regalo de Navidad. Nosotros en cambio la honramos cada 25 de diciembre. Nuestro festejo de Navidad cambió completamente. Yo no creía en las apariciones y esas cosas, pero la última vez que estuve en casa de la abuela, yo miré a Natividad con la misma muñeca que mi madre puso en el féretro de la abuela. Eso no era posible, pues la muñeca se encontraba sepultada al lado de la abuela. Pero cuando le dije a tía Paola lo que me había sucedido, ella me dijo que sí era verdad lo que yo había visto. En vida la abuela les pidió que en el mismo ataúd de ella le colocaran los restos de su hija. Ya en vida la había acompañado, también lo quería después de su muerte. A partir de la muerte de la abuela, su fantasma hace su aparición en lo que fuera su hogar. Nadie la habita y se mantiene cerrada de la misma forma en que la abuela la tenía. Muchas gracias a todos y espero que pasen una feliz Navidad. Época decembrina. Relatos de Navidad. Trabajé alrededor de 3 años en una tienda de juguetería. El último año que trabajé en ese lugar
Fue en el año de 1997. Los acontecimientos que se dieron ahí fue por demás para seguir laborando en un lugar que, por así decirlo, estaba embrujado. Yo no era la única que sabía de esto. Todo el personal lo sabíamos, pero la gerencia, directivo y los mismos dueños lo negaban. Pero no pudieron ocultarlo por mucho tiempo, porque uno de ellos se llevó la peor parte. Los nombres de los que laboraron en esa tienda fueron cambiados, porque algunos de ellos fallecieron en el lugar. Mi nombre es Eva Zúñiga. Actualmente tengo 60 años de edad. Debo decirte que no me gusta la Navidad, ni los juguetes, y no es por amargada si es que pensaste en ello. Es porque a lo largo de 3 años que laboré en esa juguetería, dejé de celebrar esa fecha que para muchos es la más esperada. Las anécdotas que te contaré sucedieron en el último año que trabajé allí. La tienda era enorme. Fácilmente te podías perder en los pasillos, por los anaqueles. Todo el lugar era un laberinto. Desde Barbies, patines, bicicletas, pelotas, de todo había en esa juguetería. De todo el lugar, los estantes de muñecas era lo que más me aterraba. En la época decembrina nos quedábamos hasta altas horas de la noche para llenar los estantes de los juguetes que en ese día se habían vendido por montones. No era grato quedarse porque trabajábamos todo el día como para todavía no solo 2 horas más quedarnos, sino hasta 3. Debo aclarar que las manifestaciones solo suceden en épocas decembrina, porque después del Día de Reyes pareciera que la tienda regresaba a la normalidad. Era la tarde del 20 de diciembre, cuando me encontraba en una de las bodegas cargando uno de los carritos con plataforma, con mercancía que los proveedores mandaron directamente de fábrica. Mi jefe fue específico, que esa mercancía debería de estar en el pasillo antes del cierre. Esa tarde no había nadie que me acompañara, pues todos se encontraban ocupados. Y era obvio que el miedo de estar sola ahí se me notaba, y te voy a decir el porqué. Pero antes debo decirte que de antemano sabía que esta muñeca se vendería como pan caliente, ya que varios clientes preguntaban por ella. No sé por qué preguntaban tanto por esa muñeca. Era la moda, no lo sé, pero en sí era una muñeca muy fea, muy bizarra para que una niña jugara con esta. No se sentía tranquilo dentro de la bodega. Creo que no era la única que se sentía observada desde los lugares lúgubres, donde la poca iluminación de las lámparas alumbraban. El lugar era frío, y no porque tuviera corriente de aire, sino porque ahí se encontraba un alma en pena. Te lo puedo jurar porque esa misma tarde yo la vi. La señora se llamaba Luisa Gutiérrez. Ella era la encargada. Fue una de las muchas empleadas que fallecieron en el sismo del 85. Con esta información te imaginarás que no era nada agradable ver a Luisa con su cabeza deforme, aplastada por lo que le haya caído encima ese terrible día. Cuando sabíamos que andaba penando por el lugar, era porque se escuchaba que alguien caminaba por los pasillos arrastrando sus pies. Nadie queríamos voltear a los estantes, pues sabíamos que por el otro pasillo se encontraba. Todo juguete tiene su lado oscuro, decía mi compañera esa noche antes de salir de la juguetería para ya no regresar jamás a la tienda, y tenía toda la razón. Magali había sido cajera por muchos años en la juguetería. Son de las que más tarde abandonaban la tienda por el corte de cajas. A ella le tocó una de las cajas del primer piso. A veces dejaban las escaleras mecánicas o eléctricas,
Depende de cómo las conozcan ustedes. Magali fue casi de las últimas de las que le hicieran el corte esa noche. Se apresuró para subir y entregar el dinero de la venta. La vimos pasar rumbo a las escaleras, pero repentinamente se paró en seco. Comenzó a gritar por ayuda y todos corrimos. Todos vimos cómo de las escaleras emergía una mano y la sujetaba de la pierna. Ella lloraba y gritaba histérica. Yo no me quise acercar porque estaba invadida por el horror de ver aquello. Paco la ayudó y ambos retrocedieron asustados con la vista clavada en las rejillas de la escalera. Ahí se miraba algo extraño. Paco aseguró que aquellos eran muertos. Ella salió de la tienda, me comentó lo que te dije y ya jamás regresó. Sombras o voces que se percibían en el silencio de la tienda hicieron que don Pablo, el velador, recorriera los pasillos con su lámpara en mano, buscando el lugar de donde provenían las voces y seguir las sombras que miraba. Y cuando se quería acercar para ver de quién se trataba, éstas huían de su presencia. Eran las muñecas que caminaban solas recorriendo aquel pasillo. Ese fue el comentario de Silvia cuando le estaba contando al gerente de la tienda, cosa que él negaba diciendo que todo era una alucinación de ambos. Nadie quiso creerles. Esto la enfermó de los nervios al grado que mejor renunció. Con el tiempo me enteré de que ella había fallecido de un paro cardíaco a las semanas de que dejó de trabajar. Quizás con tantos sustos se le fue mermando su salud. Debo aclarar que no solo ella falleció después de lo que vieron, porque una noche a don Pablo lo encontraron muerto con sus ojos llenos de horror y miedo, al igual que a Silvia. También de un paro cardíaco falleció. La última noche que trabajé en la tienda, no todas las luces se encontraban encendidas. Acomodaba los juguetes que recogí de las cajas para acomodarlos en su lugar. Justo estaba haciendo eso cuando todas las luces se apagaron. No quise ni moverme. A lo lejos se escuchaba el movimiento de los compañeros tratando de encender las luces. Inmóvil estaba esperando que todo se iluminara para salir de allí. No sé si algún sentido se activa dentro de uno cuando algo está por suceder. Tenía la corazonada que al momento que encendieran las luces me iba a encontrar con alguna escena macabra. Sentí cómo mi cuerpo temblaba cuando unas manitas frías tocaron mis manos que apresaban la caja del juguete. Apreté los ojos fuertemente y me puse a rezar. Las risitas de varios niños se comenzaron a escuchar. Solo pedí a Dios que me ayudara a salir de ahí. Sentí cómo me arrancaron la caja de juguete de las manos. Fue en ese momento que di un grito que se escuchó por toda la tienda. Cuando encendieron las luces, ya estaba histérica por lo que había sucedido. El gerente llegó a mi lado, pero se quedó tieso, atónito al ver varias sombras pequeñas correr por todo lo largo del pasillo. Esa fue la última noche. Ya no quise seguir ahí. No me importó si me pagaban o no. Tuve miedo de que me sucediera lo mismo que a Silvia y a don Pablo, sin mencionar a los otros compañeros que, al igual que nosotros, también tuvieron experiencias paranormales dentro de la juguetería. A los 2 años cerraron la juguetería. Ya nadie quiso trabajar en ese lugar. Los de nuevo ingreso solo duraban unos días o salían a su hora de comida y ya no regresaban. Otros no duraban ni siquiera la quincena. Por eso no me gusta la época decembrina. Quizás lo vivido en ese lugar no me permite disfrutar de esta celebración que es la Navidad.
Alguien se come las galletas. Confesión por Estela Rodríguez. Muy buenas noches a todos. Me llamo Estela. Mi relato sucede cada Navidad desde que tengo memoria. Al principio pensamos que era mi papá quien se comía las galletas que le dejábamos a Santa. Pero cuando él nos dijo que no lo hacía, y a mi mamá tampoco, menos nosotros, mi hermano y yo, comenzamos a extrañarnos de lo sucedido. El día que me di cuenta de quiénes realmente hacían las cosas, tenía unos 8 años. Como se imaginarán, uno a esa edad tiene mucha curiosidad por delante. Además de que si te prohíben las cosas, parece que te dan más ganas de hacerlo. Como que es una condición de ser niño. Recuerdo que esa noche colocamos las galletas junto al árbol, con toda la ilusión de que nuestro querido Santa pasara por la ventana y nos dejara nuestros regalos. Mi mamá nos mandó a dormir temprano, pero a mitad de la noche, mientras todos estaban bien dormidos, me levanté de la cama y en silencio absoluto me dirigí a la sala para buscar señales de Santa. Al principio no podía sentir nada extraño, pero después de unos minutos pude escuchar pequeños pasitos que corrían de un lado a otro de la sala, como vigilando que no hubiese nada que los pudiera dañar antes de lanzarse a lo que querían las galletas. Pese a los años que han pasado desde que sucedió todo, ahora cuento con 30 años. Puedo recordar perfectamente la escena. La noche era tan fría que las ventanas se llenaban del vapor que emitía nuestro hogar. Las luces del árbol las habíamos dejado prendidas para disfrutar al menos una noche de la ilusión de Navidad que vemos en las películas. Todo era silencio en la sala, a excepción de un movimiento chiquito que apenas podías ver con el rabillo del ojo. En ese borrón de oscuridad pude notar a pequeños seres de miembros largos y barriguitas pronunciadas, vestidos apenas con harapos sacados de remedios de pedazos de ropa, como calcetines y otras cosas más, que nadie iba a extrañar si se perdían. Una vez que rectificaron que no había amenaza, se colocaron uno encima del otro hasta formar una escalera de 3 para tomar las galletas que habíamos dejado en un plato en una mesa chaparra. Sus caras se contorsionaban por el esfuerzo. Eran bastante humanas, pero carecían de toda la expresión de nuestra musculatura. Además de que sus dientes eran grandes para la mandíbula y el tono de sus ojos era de un negro profundo. Cabe mencionar que esto ocurrió allá por el año de 1983. Las cosas eran muy distintas ahora. En fin, me tapé la boca para no hacer sonido alguno. Enseguida, el ser que estaba hasta arriba estiró las manitas y jaló una de las galletas, que pasó con cuidado a los de abajo. En total sumarían unas 5 o 6 criaturitas apiñadas en ese espacio, tomando tantas galletas como pudieron alcanzar. Una vez que adquirieron una para cada uno, y ya que las que quedaban en el plato estaban muy lejos de ellos, se acomodaron en la alfombra de la sala para comenzar a comer golosos. Creo que ellos seguramente pensaban que les estábamos dejando comida especialmente, porque no parecían apurados en ir a esconderse, ni daban señales de que supieran que estaban robando algo. Me quedé tan maravillada con el descubrimiento que por un momento olvidé mi discreción, y al avanzar hice algo de ruido con mi pijama.
Uno de ellos escuchó el sonido de forma inmediata. Le indicó a los otros dónde encontrarme y fueron hacia mí. Enseguida dieron conmigo, que por un segundo pensé en correr a mi cuarto. Pero la oscuridad infantil que tenía pudo más y los traté de saludar. Ellos no parecían entenderme, pero al ver que ninguno de nosotros tenía miedo, el más chiquito alargó los restos de sus galletas para ofrecerme. Yo la tomé con cuidado y por educación le di un mordisquito para luego devolvérsela. Entonces todos se relajaron y pude verlos tranquila mientras terminaban sus golosinas y se ponían a jugar alrededor del árbol encendido. Después de una hora, creo que caí dormida, porque al día siguiente amanecí frente al árbol, con mi madre riendo porque me habían hartado las galletas y no me fui a la cama. Enseguida le dije que no era cierto. Le conté lo que pasó, pero por supuesto no me creyó una palabra. Eso sí, después de mi experiencia, traté de hacerme amiga de los duendes que habitaban la casa sin mucho éxito. Ellos ya no aparecían por las noches, pero al menos a mí no me perdían cosas. Solamente se ensañaban en jugar bromas con el resto de mi familia. Eso continuó hasta que me volví adolescente y ya de plano no he podido verlos de nueva cuenta. Supongo que es cierto que los duendes solamente se presentan ante los niños. No entiendo exactamente por qué. Los adornos de Navidad. Confesión por Luis Vera. Les voy a contar un relato que sucede en nuestra familia sin ninguna explicación más que la sobrenatural. Para nosotros es tradición colocar el árbol entre todos, de forma que elegimos los adornos de acuerdo a nuestro gusto y sabemos que hay algunos especiales que le corresponden solo a algunas personas. Por ejemplo, cuando murió mi abuelita, su caballito, una figurita que parecía tener adornos de Navidad, quedó guardado porque ella ya no lo podía colocar. Claro, luego ese adorno se volvió parte de algo que es un poco macabro. El hecho de que cada Nochebuena hay un ente que coloca los adornos de los fallecidos de vuelta en el árbol. No sé si es por miedo, pero nadie de la familia quiere hablar del tema, mucho menos de cómo podría funcionar esa cosa o de dónde proviene el ente que logra ese efecto en nuestra decoración navideña. Soy una persona muy curiosa, de forma que en una ocasión me quedé esperando a propósito para lograr identificar qué fenómeno era el que ocurría para que dieran esas cosas. Me fui a la cama como todos, pero a las 3 de la madrugada, la hora en que se supone haya actividad paranormal, me aventuré a ir al comedor a observar y documentar lo que pasaba. Con anterioridad, había colocado unas cámaras con visión infrarroja y nocturna para eso. Aunque mis familiares se burlaron de mí, creí que solamente así podría descubrir ese misterio. Estaba monitoreando las cámaras en la oscuridad, cuando me di cuenta de que la cámara infrarroja percibía un movimiento pequeño, pero constante que iba del árbol a los cajones donde estaban guardados los adornos. Era como una pequeña onda de calor que se iba formando pese a que alrededor se sentía la habitación que estaba cada vez más helada. Luego de eso, la cámara nocturna captó la silueta de una persona. Parecía una mujer de cabello largo, atado a una trenza que se movía de forma repetitiva.
como si fuera una grabación que se repite una y otra vez por error. Pasaron varios minutos hasta que se logró ver una imagen nítida en ambas grabaciones, pero con los ojos no podía ver absolutamente nada. Supongo que era debido a que el ser se movía en serio lento, quizás tanto que mis ojos no percibían correctamente el avance, mucho menos en la oscuridad. No supe el momento exacto en que me quedé dormido, como hipnotizado por el movimiento del ente de un lado a otro. Me despertaron las primeras luces del día y el sonido de las aves que también iniciaban su actividad. Me reprendí mentalmente porque no pude ver de primera mano cómo sucedían las cosas. Simplemente ahora ya se encontraban en el árbol y varios adornos de los que yo sabía que estaban guardados en el cajón de la cómoda de la sala. Quise revisar los videos tomados por las cámaras, y aunque al principio describían las imágenes que les comento, después de unos minutos había un flash cegador para ambos dispositivos y luego la nada absoluta. Se habían quemado las cintas de grabación. Lo más extraño del hecho es que conforme pasó el día, quise mostrar mis hallazgos. Eso también comenzó a deshacerse, como si algo magnético les hubiera pasado por encima mientras estaban guardadas en la cámara. Al verme tan frustrado, mi madre me tomó de los hombros y me dijo que ya dejara ese tema por la paz. Después de todo, no hacía daño el fantasma, y no era necesario entender del todo quién era para saber que no quería nada malo con la familia. Quizás incluso podría ser una persona lejana en línea de la familia que solamente quería mantener las tradiciones. Incluso dijo que a partir de ese día colocarían todos los adornos de las personas fallecidas en la decoración para ver si así se apaciguaba el ente. Conforme pasaron los años, la criatura fue haciéndose cada vez menos presente, hasta que casi olvidé su existencia. Hasta que cuando tuvimos que sacar todas las cosas de casa de mi abuelita fallecida para venderla, pude ver un cuadro que me recordó al ente de un golpe en la mandíbula. Era el retrato de mi tía bisabuela. Estaba conservado como un daguerrotipo casi descuidado. Pero enseguida reconocí la silueta esbelta con el cabello en una trenza eterna. Mi corazón dio un brinco. Sabía que era la misma persona que cambiaba los adornos. Le pedí a mi madre quedarme con ese recuerdo que ahora incluimos en las decoraciones navideñas. El perro. Relato de terror en Navidad. Muy buenas noches, esperando se encuentren bien. Les voy a contar algo que pasa en el rancho de mis abuelitos. Cada que vamos allá, nos sorprende cómo a la gente de campo casi no le espantan estas cosas. Ellos tienen unos terrenos bien grandes. Su casa es como de tipo hacienda. Y han vivido ahí por un par de generaciones mis familiares. Yo vivo con mis hermanos y padres en la Ciudad de México, así que nos encanta visitarlos cuando vamos de fiestas navideñas. Me encanta el ambiente, la naturaleza, todo menos el hecho de que casi todos los años, conforme se acercan las horas de Nochebuena, podemos ver la presencia de un perro enorme y que se ve muy agresivo cerca de la casa. Mis padres simplemente lo ignoran y ya, porque se han dado cuenta que después de un tiempo se rinde y se va. Pero a mí no me deja de dar miedo. De hecho, uno de mis primos me contó que una vez su papá, harto de todo, quiso darle fin a ese animal malévolo.
Esperó el momento justo en que siempre aparecía. Se paró de la mesa, se echó un tequila en la garganta y les dijo a los hombres de la familia que ahorita venía y que quien quisiera acompañarlo lo hiciera. El resto de la gente le dijo que no fuera, pero envalentonado por el alcohol, tomó su escopeta y salió al encuentro. Dice que el perro era enorme, como del tamaño de una res, cosa que notó hasta que ya estaba cerca de él. Exhalaba vapor del hocico y las garras las tenía filosas. Los colmillos babeaban con intensidad anticipándose al sabor de la carne de mi tío. Él hizo de tripas corazón. Se colocó la escopeta en la cadera y avanzó gritándole groserías, como le habían dicho que había que proceder en caso de encontrar alguna cosa sobrenatural. Ese rito solamente hizo que la bestia bufara de forma amenazadora, como queriendo decirle que no iba a ceder por tan poca cosa. Como vio que el can no se iba, sino que incluso trataba de rodearlo para encontrar algún punto débil del cual atacar. Sin dudarlo, disparó una ronda de tiros preparados con cruces, que según él harían que retrocediera esa criatura si era un demonio. Las balas dieron en el blanco sin mayor problema, pero enseguida el ser se lanzó hocico por delante. Mi tío pudo apenas esquivar la detallada al tirarse al suelo y darle otro tiro. Lo único que logró fue que los ojos del animal se encendieran en flamas y se lanzara con más furia, ahora a tratar de arrancarle la cabeza. Ninguna de las balas que él sabía con seguridad que habían dado en sus carnes parecían haberle hecho el menor daño o romper la piel gruesa del animal, mucho menos derramar un poco de líquido de su sangre. En ese instante, supo que no podría con él, de forma que le dio un tiro más antes de salir corriendo de regreso a la casa. Ahí ya lo esperaba en el portal de la casa su abuela, que tenía una botella en la mano. Cuando su nieto estaba a distancia segura, tomó un trago de ella para luego lanzar el líquido en un spray por medio de sus labios y con un cerillo encenderlo. Parecía una escena sacada de la fantasía más retorcida. La flama que salía de sus labios era más grande y alta de lo que naturalmente podía haber sacado una anciana de 90 años. El rocío dio contra el perro de lleno en la cara. Eso fue lo que hizo que pareció mandarlo a otro punto de la conciencia, ya que retrocedió retorciéndose. Luego la señora repitió la acción, ahora con más saña. El fuego se mezclaba con la piel del animal, quemando y comiendo la carne como si fuera mantequilla. De algún modo el alcohol encendido parecía tener el efecto deseado en la criatura. Enseguida el perro se fue aullando de la escena, mientras mi tío se metía a la casa, pálido como papel al abrigo de sus familiares. Al ver la escena, pidieron explicación a la anciana que aún hablaba solamente mixteco. Ella les dijo que ese era un espíritu de los cerros enojado porque estaban en sus terrenos, que no lo podían desterrar porque era señor del cerro, pero que tampoco él nos podía hacer nada siempre y cuando nos quedáramos dentro de la casa. De lo que le habían dicho sus abuelos no podrían matarlo, porque eso era como querer matar a la lluvia o a la tierra, pero sí podían espantarlo cada vez que se acercara demasiado para la seguridad de las personas que habitaban ese sitio. Cuando le preguntaron por qué se aparecía solamente en Navidad, ella les contestó que era debido a que ese día lo podían ver fácilmente, pero él siempre estaba alrededor de nosotros, acechando,
el momento de asustarnos para que nos fuéramos de sus tierras y pudiera disfrutar de su reino como antes. Casualmente, el 24 y 25 de diciembre coincidía con algunas fiestas prehispánicas dedicadas a esos dioses menores, en las que se presentaban a los hombres para ser adorados. Y ahora que ya nadie cuida de los cerros, pues trataban de reclamar su antigua gloria de los descendientes nuevos. Como esas palabras ya han pasado por varias manos antes de llegar a mí, no estoy del todo segura de que sea la explicación completa, pero al menos ofrece consuelo ante un fenómeno bastante difícil de entender. Gracias por escuchar mi relato.